Vamos a dar inicio al bloque número 3, que es la estadística. El subtema 3.1 son los conceptos básicos de la estadística. ¿Qué es la estadística? Bien, la estadística es una rama de las matemáticas que se encarga precisamente de recolectar datos, ¿sí? Y con ellos hacer una interpretación gráfica, ¿sí? Tabular, para llegar a una conclusión si el estudio que vamos a hacer es factible o es rechazable. ¿Sí me explicó? Vamos a tratar nosotros de entender primero los conceptos básicos que tenemos para cada una de estas áreas, como son la estadística. Bien, para poder nosotros hacer un estudio estadístico nos apoyamos de una rama de la estadística que es la estadística descriptiva, que es precisamente la encargada de hacer el estudio de todo una interpretación de datos recolectados, ¿sí? Se basa más en la recolección, ¿sí? Recolección de datos, ¿sí? La que es la descripción de cada uno de ellos, ¿sí? Posteriormente nosotros hacemos una visualización por medio de unas gráficas o tabulaciones que nos permiten llegar a un análisis, ¿sí? Hacer un análisis estadístico y por último hacer un resumen y una conclusión, ¿sí? El resumen de si es factible el estudio con los datos que tenemos. Existen diferentes tipos de datos, pero anteriormente, aparte de tener una recolección, descripción, visualización y un resumen, tenemos que definir bien dónde vamos a hacer el estudio. Por lo tanto, tenemos un bloque general que sería la población, ¿sí? La población es el todo donde nosotros vamos a hacer nuestro estudio, pero la población es muy grande, es una porción grande, ¿sí? De un universo del objeto de estudio. Entonces nos vamos a apoyar nosotros no en la población como tal, sino en una muestra, ¿sí? Una muestra de ellos, muestra de tipo aleatoria, ¿sí? Muestras aleatorias o al azar, en donde nosotros vamos a sacar una muestra de la población. Si nosotros queremos hacer el estudio de un estado, de un país, nosotros vamos a sacar nuestras pequeñas muestras para poder hacer la recolección de varias de ellas y hacer un estudio de manera más eficaz, ¿sí? Dentro de una población o rama de estudio, ¿sí? Entonces, para ello nosotros vamos a tener variables que vamos a nosotros a controlar y a definir gracias a, en este caso, los tipos de variables. Tenemos variables de tipo cualitativas y también vamos a tener variables de tipo cuantitativas. Bien, ¿cómo definimos estas variables? Las variables cualitativas son aquellas que nos definen una cualidad de algo. Por ejemplo, ¿sí? El tipo de cabello o el color de cabello, ¿sí? Por ejemplo, el gusto por algo, ¿sí? O el estado de ánimo, donde no tenemos un valor comparable, sino simplemente se define por cualidades, ¿sí? No tenemos un valor como tal medible, ¿sí? Y diferencia de las variables cualitativas a las cuantitativas. Las cuantitativas ya tenemos un marco de referencia, por ejemplo, la edad de una persona, ¿sí? Tenemos la edad de una persona, por ejemplo, la estatura de una persona, ¿sí? Tenemos la cantidad de gustos que tienes por un, no sé, del 1 al 5, ¿sí me explicó? Entonces, donde ya nosotros asignamos un valor numérico, ¿sí? Es un valor numérico de la cual nosotros vamos a definirlo de acuerdo a unos intervalos de 0 a 10 o incluso la edad, ¿sí? ¿Sí? La edad que tiene uno, ¿sí? Podrían ser variables de tipo enteras o variables de tipo infinitas, que también vamos a ir definiendo poco a poco,
pero en grandes síntesis esto es lo que estudia la estadística. Estudia la recolección de datos gracias a la estadística descriptiva, que nos permite hacer una recolección de ellos gracias a la población que vamos a seleccionar para hacer un muestreo aleatorio de esa población y de ahí definir nuestras variables, tanto cualitativas como cuantitativas, para hacer una descripción de ellas, una visualización, llegar a hacer un análisis y una recolección de datos, ¿sí? Y posteriormente hacer un análisis y un resumen de qué tan factible es esa población de estudio, ¿sí? Entonces la estadística se encarga de ello, ¿sí? De tener en cuenta bien las muestras que vamos a hacer. Dentro de ellas, pues ya nosotros podemos hacer uso de la estadística descriptiva, que nos define las medidas de tendencia, tanto medidas de tendencia central, ¿sí? Medidas central, ¿sí? Medidas de tendencia, en cuanto a medidas, por ejemplo, de posición, y medidas de, en este caso, de factibilidad, o más bien medidas de variabilidad, ¿sí? ¿Sí? Nosotros en las medidas de tendencia central principalmente vamos a tener tres casos importantes, que es la media, la mediana y la moda. La media, la mediana y la moda, ¿sí? Son estudios que vamos a hacer de un conjunto de datos. Pueden ser datos agrupados o datos no agrupados, ¿sí? Los datos agrupados se representan con intervalos entre A hasta B. Pueden ser abiertos o cerrados, vamos a hablar un poquito de ellos, pero la mayoría de estudios se hacen de manera no agrupadas. Datos no agrupados, en donde nosotros vamos a hacer una recolección de datos, X1, X2, X3, etcétera, y vamos a hacer nuestras diferentes tabulaciones para calcular frecuencias de cada una de ellas. Tenemos diferentes tipos de frecuencias. La frecuencia, tenemos la relativa, tenemos la absoluta, tenemos la porcentual y frecuencias acumuladas, que nos van a hacer o nos van a permitir hacer uso de ellas para hacer un estudio más completo. Sumatorias que nos van a ayudar a tener un margen de entre el valor real y un margen entre el valor, en este caso absoluto, y poder hallar precisamente estos intervalos que nos podrían ayudar a hacer un estudio de más de 50 datos, ¿sí? Más de 50 datos. Nosotros podemos ya hacer una tabulación o una agrupación de datos para que tengamos un intervalo entre ellos, ¿sí? Podamos meter los valores y no estar haciendo datos no agrupados que son menores a 50 datos, ¿sí? Menos de 50 datos nos permitirán tener un estudio más próximo en datos no agrupados, ¿bien? Con las frecuencias que vamos a nosotros a calcular y obviamente las medidas de tendencia central, como es la media, mediana y moda. Las medidas de posición, que las de posición van a ser cuartiles, ¿sí? Cuartiles. Los van a ser los deciles y los percentiles, los cuales vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Los cuartiles son los datos, ¿sí? Divididos en 4 partes, ¿sí? Cada uno de ellos con un 25%, ¿sí? Los deciles son aquellos que se dividen en 10 partes iguales, y los percentiles son aquellos que vamos a dividir en 100 partes. Entonces nuestro método de estudio es hallar las posiciones en la cual nos vamos nosotros a ubicar, ¿sí? De acuerdo a cuartiles, deciles y percentiles. Y por último, la variabilidad.
La variabilidad nos permite tener un rango de entre los datos, un rango, principalmente un rango. Vamos a tener una varianza entre esos datos, varianza, y una desviación típica o desviación estándar, que nos van a permitir estar dentro del margen de estudio de nuestros datos de manera aleatoria o nuestras muestras aleatorias. Todo esto vamos a hacer uso de la estadística descriptiva para llegar a una conclusión, ¿sí? De un cierto dato o de unos ciertos datos que vamos a hacer de nuestra muestra, ¿sí? Esto se trata de la estadística descriptiva y vamos a hacer todo este estudio gracias a todo lo que conocemos dentro de la parte de la estadística como conceptos principales, ¿sí? Para un estudio más general. Esto se aplica en varias ramas de la matemática, principalmente pues en estudios de población, estudios de censos, etcétera, que nos van a ayudar a definir cada una de ellas. Bien, comenzamos con este bloque para iniciar con algunos ejemplos y ejercicios que vamos a ir proponiendo dentro de estas sesiones.